Bueno, ante todo, muy buenas noches a todos los presentes. En esta oportunidad se me ha encomendado en realizar una exposición sobre esta patología muy importante que se está volviendo cada vez más frecuente en la práctica diaria del neurocirujano, que viene a ser el hematoma subdural. Agradezco al comité organizador de este evento, agradezco al doctor Salazar darme la oportunidad de presentar esta pequeña exposición. Agradezco también a Cristian Yataco de estar presente hoy apoyándome. Gracias, Cristian. Y nada, empecemos. Bueno, al hablar del hematoma subdural, tenemos que hablar claramente sobre, o empezar, mejor dicho, con la definición. Hay varias definiciones con respecto a este cápite en la neurocirugía. He encontrado, por ejemplo, que se la define como una hemorragia intracraneal, ¿no? Otros la definen como una colección de sangre que se acumula entre las capas de la dura madre y del aracnoides. Como logramos apreciar en la imagen inferior, eh, si me permiten un momento, logramos apreciar aquí las capas que van a rodear al cerebro, ¿no? Antes de ubicarnos en la parte del parénquima netamente. Logramos ver que existen tres capas, conocimientos básicos, ¿no?, de medicina, que son la dura madre, la aracnoides y la pia madre. La dura madre va a estar formada por dos capas que vienen a ser la capa perióstica y la capa meninge, también conocida como capa visceral. Entre ellas va a existir un espacio virtual, ¿no?, que en condiciones normales no es aparente, pero que en esta patología se va a ver invadida por una colección sanguínea, ¿no?, que se va a dar principalmente, en la mayoría de los casos, como vamos a ver en la etiología, por un desgarro de vasos venosos, ¿no? Generalmente son los vasos puente o venas puente, que van a ser vasos sanguíneos que van a conectar el parénquima cerebral hacia los senos venosos y cuya lesión va a ser el origen principal de esta patología. A diferencia del hematoma epidural, el, eh, el hematoma subdural tiene un origen venoso, en la mayoría de los casos, un 80% de los casos, ya que vamos a ver más adelante que el hematoma subdural también va a estar formado por un proceso arterial. Se le ha definido al hematoma subdural como una colección que puede ejercer grados variables de compresión cerebral. Como vemos en esta imagen, logramos apreciar la presencia de la colección ya en un preparado post-mortem, la presencia de una colección a nivel entre la capa de la dura madre y la aracnoides, ¿no?, que ejerce una fuerte compresión sobre el parénquima, como vemos aquí, ¿no? Vemos que está hundida la región del parénquima cerebral. Con respecto a la epidemiología, tenemos que analizar varios casos. Eh, el hematoma subdural va a representar el 11% de aquellos traumatismos encefalocranianos que van a requerir hospitalización, mientras que el 20% va a estar representado por aquellos hematomas subdurales secundarios a un T grave. Esto principalmente va a estar relacionado con hematomas subdurales de tipo agudo. Esa clasificación la vamos a ver en un momento. La edad media, según varios estudios, se da entre los 30 y 50 años. El paciente típico de un hematoma subdural viene a ser un varón entre esta edad, ¿no? Entre 30 y 50 años, que en su mayoría vienen a ser adultos mayores, que vienen con un antecedente de una sutil caída, de un sutil golpe, de un TEC leve, podríamos decir, ¿no? Y que generalmente están relacionados con un hematoma subdural crónico. Pero si tuviéramos un joven eh, varón que ya tiene, en el que podríamos pensar en esta patología, generalmente la etiología está relacionada a un accidente automovilístico. Haciendo una diferencia con el hematoma epidural, con respecto a la edad, se sabe, ¿no?,
O las guías nos dicen que principalmente el hematoma epidural es propio de un paciente joven, mientras que el hematoma subdural es propio de un paciente anciano. Con respecto al hematoma subdural crónico, se ve en la incidencia que va de 1.7 a 2.0 por cada 100.000 pacientes al año. En lo que respecta a la etiología, vamos a ver que el 80% de los casos relacionados a un hematoma subdural van a estar relacionados principalmente con un proceso traumático. Esto se da principalmente en lo que es el hematoma subdural crónico, también el hematoma subdural agudo, ¿no? Con respecto a los eventos traumáticos, se ha visto que va a existir diversos factores etiológicos que van a ser responsables de la formación de este hematoma subdural, como por ejemplo, no solo lo principal, ¿no? Que habíamos dicho que vienen a ser la ruptura de venas puente, sino también puede producirse por desgarro de aracnoides o formación de un higroma, o la fragilidad de los neovasos provenientes de la arteria meningia media en caso de un hematoma subdural crónico. Por otro lado, también la hipotensión intracraneal relacionada con diversos procesos o procedimientos, mejor dicho, tales como una punción lumbar o la colocación de un sistema de derivación ventriculoperitoneal puede condicionar también la génesis de esta patología al producir, ya que al disminuir el volumen del líquido cefalorraquídeo, el cerebro al disminuir su volumen, va a tender a desgarrar los vasos o las venas puente, ¿no? Que van a conectar la corteza hacia la dura madre, generando esta patología. Por otro lado, también se ha visto, como lo habíamos mencionado hace un momento, que en la etiología va a tener una fuente arterial importante, ¿no? Tal como, por ejemplo, en el caso de las hemorragias intraparenquimales o las hemorragias sudurales, las malformaciones arteriovenosas o las vasculopatías. Por otra parte, también se ha visto las neoplasias, principalmente relacionadas con los meningiomas, que van a estar eh, relacionadas con la génesis de este hematoma sudural. Por otro lado, también se tiene que analizar los factores de riesgo relacionados a esta patología, tales como la atrofia cerebral. Por ejemplo, en el caso de pacientes con Alzheimer se ha visto bastante esto, o pacientes añosos, ¿no? Disminuye el volumen del tejido propiamente dicho, y esto tiende a tensar las venas puente, produciendo la lesión propia de esta, o la génesis de esta patología. Tanto el alcoholismo como la terapia antitrombótica y la coagulopatía y las trombólisis también van a disminuir lo que es la producción de factores de riesgo o de factores de coagulación, lo cual puede condicionar también a la génesis de esta patología. En cuanto a la fisiopatología, esto se da principalmente dentro de 3 puntos. Por un lado, vamos a tener la lesión vascular en el hematoma sudural crónico, que va a estar relacionado principalmente con, como habíamos dicho, con eventos de alta energía, en la cual va a estar relacionados con lesiones primarias, ¿no? Relacionadas con los TECs. Por eso se va a ver que en imágenes más adelante vamos a ver que esta patología va a estar relacionada con otras lesiones primarias, ¿no? De los TECs, tales como contusiones cerebrales, por ejemplo. Por otro lado, el desarrollo del hematoma subdural crónico tiene una característica importante de que va a estar generado por procesos inflamatorios, ¿no? Que van a traer consigo la producción de membranas que van a pericircundar el líquido, el volumen de la colección de sangre a nivel del espacio virtual, ¿no? Entre tanto la capa visceral como la capa parietal de la dura madre. Por otro lado, también vamos a tener el desarrollo del higroma sudural, que viene a ser una colección, ¿no? Una colección de líquido cefalorraquídeo en un espacio, ¿no? Que haya sido generado por un hematoma sudural que con el paso de los días se haya, se haya liquefactado, como dicen. Y bueno, bien, en este gráfico resume la fisiopatología principal del hematoma subdural. Y como vemos aquí, es- eh, en esta línea, vamos a ponerlo aquí. Como logramos apreciar en este gráfico, la, se logra apreciar una vena puente, ¿no? Que va desde la corteza cerebral hasta la dura madre, ¿no?
Y vamos a ver que esta viene a ser la principal, la principal etiología o el desgarro de esta vena viene a ser representa la principal etiología de esta patología. Como vemos aquí, por ejemplo, digamos, ¿no? Al existir una atrofia cerebral, el, el parénquima tiende a retraerse, lo cual va a tensar esta vena puente, lo cual va a producir una pérdida sanguínea y una colección, ¿no? Entre los dos espacios de la dura madre, tanto entre la dura madre parietal y la dura madre visceral. Con respecto a la clínica va a ser florida. Generalmente en el hematoma subdural agudo, la clínica viene a ser bien, eh, se caracteriza principalmente por la lesión o la lesión que afecta a cada lóbulo, ¿no? Digamos, el lóbulo frontal va a estar relacionado con tanto el lóbulo frontal, parietal, occipital o temporal. Y se va a caracterizar principalmente por los valores de Glasgow, ¿no? Que generalmente los pacientes con hematoma subdural agudo vienen con un Glasgow disminuido, ¿no? Mientras que los pacientes con hematoma subdural crónico tienen una presentación clínica más florida, como vemos en este gráfico, ¿no? De un total de 205 pacientes se hizo un estudio en el cual se aprecia, ¿no? Que la mayoría viene por trastornos del equilibrio, por caídas, desorientación mental o por debilidad para el habla, la confusión aguda, cefalea o el coma, ¿no? Y como también logramos apreciar aquí, la gran mayoría de los pacientes con hematoma subdural crónico viene por una escala de coma de Glasgow de 13 a 15, ¿no? Por una disminución leve del estado de conciencia. Con respecto al diagnóstico, el gol estándar para un hematoma subdural viene a ser la tomografía cerebral, la cual nos va a ayudar a clasificar a estos hematomas sudurales, ¿no? En agudo, subagudo y crónico. Hay otras clasificaciones también que consideran un hematoma sudural hiperagudo menor a 24 horas, pero en sí no hay un consenso específico que diga que sea imperativo, ¿no? Para la formación para clasificar esta patología. A grandes rasgos, el UpToDate, por ejemplo, considera que un hematoma sudural agudo es menor a 48 horas, o un agudo, mejor dicho, menor a 48 horas, un subagudo de 48 a 14 días y un crónico mayor a 14 días. Esto va a estar relacionado principalmente con los productos de degradación de la sangre, ¿no? Como vemos aquí, y también va a estar relacionado con sus características en la tomografía, ¿no? Con las densidades. Generalmente un hematoma agudo tiene una densidad, mejor dicho, una hiperdensidad, ¿no? Que se manifiesta con una coloración blanquecina, como vemos aquí en forma de semiluna, que viene a ser el signo característico de esta patología. En cambio, un hematoma subagudo tiene una característica isodensa, como vemos aquí, ¿no? Es parecido al parénquima cerebral. Mientras que el hematoma subdural crónico tiende a tener, es más florida su presentación, como vamos a ver a continuación, y tiene característicamente tiene una densidad baja, ¿no? Hipodensa. En el gráfico de la derecha que vemos a continuación, logramos apreciar cómo cae la densidad del hematoma subdural relacionados con las unidades de Hansfield, ¿no? Que según este gráfico, eh, el hematoma subdural disminuye en 1.5 unidades de Hansfield por día, ¿no? Alrededor de los 7 a 10 días ya la sangre en el hematoma es isodensa, lo cual se relaciona con su característica subaguda, ¿no? Y a los 10 días aproximadamente ya es hipodensa, relacionándose con la parte crónica. Como habíamos mencionado hace unos momentos, también existen otras clasificaciones con respecto al tiempo, ¿no? Algunos consideran un hematoma subdural hiperagudo cuando es menor a 24 horas, con las características que mencionan aquí en el cuadro, que puede ser hipoisodenso, ¿no? Las demás clasificaciones se relacionan al cuadro anterior ya mencionado. Por otro lado, también nos puede ayudar la resonancia magnética para clasificar estos hematomas. Como por ejemplo hace 2 días tuvimos un caso parecido en el cual no contamos en el hospital lamentablemente con el tomógrafo porque está averiado y usamos una resonancia, ¿no? Bueno, en la resonancia también nos van a ayudar sobre todo las secuencias, ¿no? Tanto T1 como T2.
para ayudarnos a diferenciar en qué estadio está del hematoma sudural. En estos gráficos logramos apreciar un esquema dibujado y un hallazgo tomográfico, ¿no? Logramos apreciar, por ejemplo, aquí la colección de un hematoma sudural agudo, vemos la hiperdensidad a nivel del hemisferio cerebral izquierdo. También vemos la presencia de un hematoma sudural a nivel del tentorio, ¿no? Y a nivel del falx. Hace unos momentos habíamos mencionado que el hematoma subdural crónico tiene una característica más florida tomográficamente hablando. Como por ejemplo, acá logramos apreciar un hematoma subdural crónico, caracterizado, como ya sabemos, por la acumulación de productos de degradación de la sangre. Vemos aquí un hematoma subdural crónico de tipo homogéneo, mientras que al otro lado tenemos uno de tipo trabeculado, ¿no? Que está formado por diversos tabiques a nivel de la colección del hematoma subdural. Esto es importante porque esto nos va a orientar, sobre todo por el manejo neuroquirúrgico que vamos a ver después. Existe una clasificación, que es la clasificación de Nakaguchi, en la cual clasifica los hematomas sudurales crónicos en 4 tipos, que vienen a ser un tipo, como vemos aquí, en la tabla número 2, un tipo homogéneo, un tipo laminado, separado y tabicado. Sobre todo esto es importante por la relación con la recurrencia de esta patología en la cual que va a tener como complicación importante, ¿no? Como vemos, una clasificación de Nakaguchi tipo homogéneo es ISO o hipodenso en toda su extensión, como vimos la imagen esta, ¿no? Mientras que vamos a tener también una clasificación laminada en la cual van a existir capas de alta densidad a lo largo de la membrana interna. Una clasificación de tipo separado cuando tiene un componente de densidad baja y uno de alta densidad, y tabicado que va a tener múltiples trabéculas de alta densidad con contenido hipodenso. Como logramos apreciar aquí en la figura de la derecha, de la letra A, logramos apreciar uno de tipo trabeculado, ¿no? Vemos la formación de tabiques en esta parte de la colección del hematoma sudural. Mientras que en la parte B logramos ver 2 densidades, ¿no? Una densidad hipodensa anterior y una densidad hiperdensa en la parte inferior, ¿no? En la parte posterior, mejor dicho, disculpe, correspondiente con un de tipo separado. Mientras que en el lado, eh, en el lado derecho logramos apreciar 2 tipos de hematomas, ¿no? Un hematoma bilateral, pero de 2 tipos un hematoma sudural crónico bilateral, pero de 2 tipos diferentes, ¿no? Por un lado tenemos a la derecha, tenemos un hematoma sudural de tipo trabeculado, vemos la formación de tabiques en su interior de característica hiperdensa, mientras que en el otro lado vemos la característica de tipo homogéneo. Por otro lado, también con lo que respecta al hematoma subdural crónico, el- se, se- se ha usado la clasificación de Mark-Walder, ¿no? Relacionado sobre todo con el cuadro clínico del paciente. En lo que compete al tratamiento, se han visto varias opciones, ¿no? Tratamiento médico, el tratamiento endovascular y tratamiento quirúrgico. En lo que respecta al tratamiento médico, hay estudios ya que mencionan el uso de la atorvastatina, corticoides y el ácido tranexámico. La atorvastatina, está orientada principalmente para el hematoma subdural crónico, o mejor dicho, estos tres medicamentos están indicados sobre todo para el hematoma subdural crónico. En el caso de la atorvastatina, ha tomado últimamente relevancia, ya que, como todos sabemos, el hematoma subdural crónico en su formación tiene un fuerte componente inflamatorio en la cual va a haber formación de neovasos, crecimiento de vasos sanguíneos cuyas paredes no van a ser como un vaso normal, ¿no? Una pared fuerte. Lo que hace la atorvastatina es promover una adecuada angiogénesis en la membrana externa del hematoma subdural crónico. ¿Para qué? Para de esta manera favorece la maduración de estos vasos y evita, ¿no? Evita el crecimiento de los hematomas. Por otro lado, también vamos a tener la indicación de corticoides, cuya principal esencia es el efecto antiinflamatorio, ¿no?
ya que va a disminuir citocinas, enzimas proinflamatorias, óxido nítrico y diversos factores de crecimiento que van a disminuir la formación de estos vasos sanguíneos. Por otra parte, también se ha visto que hay estudios que indican el uso del ácido tranexámico, ¿no? Que viene a ser un inhibidor de la conversión de plasminógeno en plasmina, eh, que, que viene a ser en último fin un medicamento antifibrinolítico e inhibidor del sistema de la calicreína. Por otro lado, también está últimamente en boga el tratamiento endovascular, ¿no? Que consiste principalmente en la embolización de la arteria meningia media y también que va a traer consigo también un efecto antitrombótico, ¿no? Pero esto últimamente tiene controversias y todavía está en estudio. Y lo que nos compete como neurocirugía, lo que respecta al tratamiento quirúrgico, va a depender también o las opciones quirúrgicas, va a depender del tipo de hematoma subdural con el que nos estemos enfrentando, ya sea uno de tipo agudo y uno de tipo crónico. Para eso tenemos que hacer uso de los algoritmos, ¿no? Que tenemos a la mano. Por ejemplo, este algoritmo nos indica, ¿no? Si está en él, lo ideal sería de inicio solicitar una tomografía cerebral simple y observarlo. Si encontramos, por ejemplo, hemorragia de las venas puente, de vasos corticales y presencia de contusiones, estaríamos frente a un hematoma subdural agudo. Esto indicaría una inmediata evacuación quirúrgica, pero para considerar una inmediata evacuación quirúrgica hay indicaciones que vamos a ver a continuación, ¿no? Y con esto observar la resolución. Pero si tuviéramos una lesión a nivel del borde del borde de capas la capa de células de borde dural de donde se genera el hematoma subdural crónico, se va a generar una formación en en la membrana externa del hematoma o degeneración en esta zona de lesión, ¿no? Trayendo consigo un hematoma subdural crónico. Esto nos puede llevar consigo a un drenaje del hematoma subdural crónico y evaluar siempre la recurrencia con la clasificación que hemos visto, ¿no? En este caso sería la de Nakauchi. Bueno, en lo que respecta al hematoma subdural agudo, debemos considerar diversas indicaciones para la cirugía. Bueno, en este artículo se menciona, ¿no? Que ¿cuáles son las indicaciones para una cirugía de un hematoma subdural agudo? Cuando estamos frente a lesiones cuyo grosor sea mayor a 10 milímetros o cuando haya una desviación de la línea media mayor a 5 en la tomografía, ¿no? Tienen que ser eh, sometidas a cirugía independiente de la escala de coma de Glasgow del paciente. Pero si tenemos un paciente que está en coma o con una escala de coma de Glasgow menor a 9, debe ser sometido a un control de la presión intracraneal. Un paciente comatoso con una escala de coma de Glasgow menor a 9, si tiene un hematoma subdural que es menor de 10 milímetros y cuya desviación de la línea media también es menor a 5, también debe ser sometido a una evaluación quirúrgica de la lesión, ¿no? El tiempo que en el caso de un hematoma subdural agudo, el tiempo en que debe ser operado este paciente es inmediato, ¿no? Lo más pronto posible. Bueno, con respecto a las opciones quirúrgicas, vamos a tener de dos tipos. Vamos a tener las craneotomías y los agujeros ampliados y los agujeros de trépano. En este caso, vamos a ver que para el hematoma subdural agudo, principalmente, o algunos hematomas subdurales crónicos de tipo trabeculado, la indicación va a ser una craneotomía, como indican los gráficos aquí, ¿no? Los pasos para realizar la craneotomía se inicia con una incisión en forma de signo de interrogación invertido, con la disección progresiva de los planos del scalp. Se realiza una craneotomía amplia, ¿no? Se libera la dura madre, se logra la evacuación del hematoma subdural y luego el cierre es hermético y siempre se opta por la colocación de un drenaje de Jackson, o podría ser un Jackson Pratt, ¿no?
Mientras que en el hematoma subdural crónico, las opciones que nos dan puede ser una craneotomía amplia en caso de un hematoma subdural crónico de tipo trabeculado, pero en otros casos, como un hematoma subdural crónico de tipo homogéneo, podríamos optar por un agujero de trépano ampliado o un par de agujeros de trépano, ¿no? Generalmente el agujero de trépano ampliado tiene un diámetro de 4 centímetros, mientras que el agujero de trépano simple un diámetro de 2. Y como vemos aquí los pasos, ¿no? Eso es un poco más técnico. Como vemos aquí los pasos para la realización de este procedimiento. Vemos aquí la incisión, tanto para el agujero de trépano ampliado como para los agujeros de trépano simple, las craneotomías respectivas de cada uno y con el correspondiente drenaje, ¿no? Que generalmente se realiza con cloruro de sodio. Y el cierre y siempre optando por la colocación de drenajes. Y bueno, eso sería todo con respecto a la exposición del día de hoy.